Iglesia, buenas tardes. Dios les bendice en este miércoles. Hoy es miércoles 6 de octubre de este año 2021. Y bueno, como siempre lo decimos, es una bendición el podernos comunicar con ustedes a través de este medio que es el Internet y en especial en el canal de YouTube que nuestra Iglesia Dios con nosotros cuenta. Así que hermanos, son bienvenidos todos. Me da mucho gusto saludarles a usted que pertenece a nuestra Iglesia, a usted que aunque no pertenece a nuestra iglesia, pero nos sigue, principalmente sigue lo que es la palabra de Dios, que es lo importante aquí, también hoy nos está acompañando. Así que nos da mucho gusto, todos sean bienvenidos, Dios les bendiga grandemente. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos, con el estudio de Cristología que hemos estado teniendo ya de unos meses para atrás. Y el miércoles pasado hablamos de Jesús en su tercer oficio, que es el de majestad espiritual o el Rey soberano que Él es. Ya hablamos de eso. Lo que hoy vamos a ver dentro de ese tercer oficio de Jesús, hermanos, es su dominio universal. Es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Acá hace unos momentos acaba de terminar los círculos de oración que dirige el Ministerio de Oración, precisamente, que nuestra hermana Pilar tiene. Y hermanos, nos unimos inmediatamente a este estudio bíblico. Así que el mismo pasaje bíblico que ustedes leyeron para su círculo de oración es el mismo que tendremos, queridos hermanos y hermanas, para en este momento empezar el estudio bíblico. Así que acompáñenme, vayamos a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 28. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 28. Yo espero que usted ya tenga listo su Biblia, ya sea física o digital, y de esa manera usted ya pueda acompañarnos todos en la lectura de la Biblia. Y si usted está acompañado de alguien más, y algún familiar, algún vecino, alguna amistad, bueno, pues qué mejor que le comparta la palabra para que tanto usted como la persona que le acompaña pueda constatar que lo que estamos hablando es palabra de Dios versada y basada en la Biblia. Así que primero a los Corintios capítulo 15 versículos 24 al 28 dice de la siguiente manera, lo leemos juntos. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vamos ahora. Bendito Dios y Padre Santo, gracias Señor te damos en esta hora por la gran bendición que nos das, buen Señor, de reunirnos a través de este medio que tú nos dispones con el único propósito de aprender más de ti, de alabarte, de glorificarte, de exaltarte. Bendice a cada hijo tuyo, cada hija que está escuchando, que está observando esta enseñanza. Buen Dios, permítenos que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestro maestro, y que todo esto tenga el único propósito, el único objetivo, Dios, de alabarte, de exaltarte, de reconocerte y de obedecerte cada día más. Y así, ser bendecidos por ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te damos muchas gracias, buen Dios, y ponemos todo en tus manos. Amén. Su dominio universal. Cuando Cristo, hermano, resucitó de entre los muertos y después de estar con los discípulos, le dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí, hermanos, es importante el distinguir
el dominio universal que Él tenía a causa de que Él es el creador de todo lo que existe, pero punto y aparte es el dominio universal que a Él ahora ejerce porque le fue entregado por Dios Padre hacia la iglesia, hacia este mundo, hacia el gobierno de diferentes naciones. Y todo, hermano, con el único propósito, escuche bien, porque a veces dudamos que esto sea así, con el único propósito de bendecir a su iglesia, de cuidarla, de protegerla y de pastorearla hasta ese día que Él venga por segunda ocasión. Ese texto de Mateo 28, 18 que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, lo encontramos también en 1 Corintios 15, 27 que acabamos de leer. Se lo vuelvo a leer si usted me lo permite. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Ahora Jesús es el que simple y sencillamente, queridos hermanos, está dirigiendo el mundo. Con todas las vicisitudes, con todas las tragedias, con todo lo que está pasando, sucediendo, hermanos, aún todo eso está bajo el control del Señor Jesús. Algo importante, una nota aclaratoria: Él no es el autor del pecado, no es el autor de la destrucción, no es el autor del sufrimiento, no. Recordemos que todo lo que el mundo y los humanos padecemos es a causa del pecado que entró por la desobediencia de Adán y de Eva, y la desobediencia que el mundo entero sigue, hermanos, practicando en contra de nuestro Dios. Ese es el origen de todo lo malo que pasa en este mundo. ¿Y por qué Dios lo permite? Bueno, muchas veces Dios tiene que permitir esto para que comprendamos, para que levantemos nuestros ojos, abramos nuestros oídos a lo que Dios está hablando. Es muy sonado, al menos aquí en la zona de Tampico Madero y en otras partes del país, que hay una gran migración de haitianos. Prácticamente el país de Haití se está quedando sin habitantes. La mayoría de ellos han salido para emigrar. Unos fueron hacia el sur, hacia Argentina, hacia Chile. Argentina y Chile están teniendo los mismos problemas que hoy México tenemos, de la migración, de la llegada de tantos haitianos. Es un país, yo platicaba con Héctor, con él, y este domingo pasado en la comida, ellos ya tuvieron la oportunidad de estar ahí en Haití por un día o 2 días, me parece. Y le preguntaba yo a ellos, bueno, ¿es verdad lo que escuchamos en las noticias, el conocimiento general que tenemos de Haití? Es un país que económica, social, políticamente y sobre todo espiritualmente está tan mal. Y me decían: sí, pastor, son cosas que uno sabe que existen, pero cuando las ve en vivo y en directo, uno se da cuenta de lo mal que está esa nación. Uno de los motivos que Haití está, desde hace mucho tiempo, vivió un terremoto sumamente enorme, un terremoto que cimbró incluso los mismos cimientos de nuestro planeta. Los huracanes que han llegado a Haití lo han devastado, todo eso. Esas tragedias, queridos hermanos, tienen un porqué. Y es que Haití, hermanos, es uno de los países principalmente que han desobedecido a Dios. No digo que los demás no lo hagan, lo hacen. Pero Haití, hermanos, es un lugar de brujería, y brujería en serio. No le estoy hablando de brujería blanca, azulita, moradita, no. Estamos hablando de lo negro de la brujería, ¿sí? ¿Por qué Dios lo permite, ese terremoto? ¿Por qué Dios permite tantos huracanes que azoten? Dios también nos jala las orejas, hermanos, de vez en cuando. Y aún todo ese dominio está en las manos del Señor Jesucristo. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. Si tiene Biblia electrónica, seguramente ya está igual que yo, ya me alcanzó. Si tiene Biblia física, yo sé que cuesta un poquito más, hermanos, pero es necesario manejar las hojas de la Biblia. ¿Qué quiero decir?
Hay que leer la Biblia, hermanos, para que las hojas se suavicen. Póngale un poquito de talco si usted quiere, eso ayuda mucho para que se vayan suavizando las hojas. Así que Efesios capítulo 1, versículos 20 y 22 dice así: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, que Dios dice, lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Jesús, hermanos, es quien domina el universo y todo a favor de su iglesia, aunque muchas veces no lo comprendamos así. Esta potestad, hermanos, no debería ser confundida, yo les decía, con la majestad original de Cristo como Hijo de Dios y como el mismo Creador, aun cuando tiene que ver con el mismo dominio. Esta potestad dada a Cristo, hermano, tiene que ver con aquella majestad concedida a Cristo en su capacidad de mediador de la iglesia. Por eso Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A partir de hoy, cuando yo cumplí la misión de venir y salvar el mundo, que resucité venciendo la muerte, venciendo el pecado, ahora todo poder está puesto en mí, con un único propósito u objetivo: guiar a la iglesia al final de los tiempos, llevarla de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y cuando hablo iglesia, estoy hablando sí del grupo de hermanos que nos reunimos, pero también estoy hablando de manera individual. Recordemos que usted y yo somos quien formamos la iglesia. El templo es la construcción, son las paredes, el techo, el piso, las sillas, todo eso. Pero la iglesia somos nosotros. Dios, hermano Jesús, está preocupado por usted para llevarlo, hermanos, a la victoria final, a la vida eterna. Y todo lo que Él hace, hermanos, es por el dominio, por el poder, por la potestad que le fue dada después de que Él resucitó. En la década de los 1950 se empezaba una carrera espacial entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética, a ver quién llegaba primero al espacio. Usted se acordará de la famosa cinta que nos han pasado de cuando el primer hombre llega a la luna y la pisa, y que algunos dudan, otros no. Es cosa que a nosotros, para nuestra salvación, no tiene nada que ver. Hoy en día, hermanos, hay otra carrera espacial. ¿Entre quiénes? Entre los millonarios de este mundo. Ya algunos han logrado viajar al espacio. De hecho, se escucha de que hay planes entre ellos, ya sea individual o asociándose unos con otros, de establecer otra nación fuera de este mundo que esté en el espacio. Obviamente lo que hemos visto en películas futuristas donde hay naves gigantes o complejos gigantes allá en el espacio flotando de una cierta manera, y que ahí hay otra ciudad ya y muchos viven en ella. No es tan descabellado, ya lo están pensando muchos. Por eso digo que hay una carrera por el dominio universal o espacial. La idea es llevar a los más talentosos, la idea es llevar a los premios Nobel, a los científicos más brillantes, la idea es llevar a los artistas más famosos, a los atletas más reconocidos, a la gente más guapa, más atractiva. Quieren hacer otra nación, una nación superior. Y el punto donde ellos se quieren desconectar de ese planeta es que dicen que ese planeta pronto dejará de existir, la contaminación, la maldad de los humanos, las energías que ya están extinguiéndose cada día más y más, etcétera, etcétera. Ellos lo que no saben es que ellos jamás podrán escapar del dominio universal de Jesús. Porque como sangre y carne que son, siguen estando bajo el dominio de Dios. Tristemente ellos siguen bajo el dominio del pecado. Y cuando Cristo venga por segunda vez, hayan hecho una nación en el espacio o no lo hayan hecho,
De todas maneras tendrán que enfrentarse, tendrán que rendir cuentas ante Dios, y cuando se abre ese libro de la vida, si su nombre no está inscrito en ese libro, no le hace que estén a miles de kilómetros del planeta Tierra. Aún así tendrán que dar cuentas a Jesús, porque Él es el gobernante universal, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y su dominio abarca todo lo que existe, absolutamente todo. Así que, hermanos, Él, Jesús, hermanos, como mediador que Cristo es ahora, Él va guiando, hermanos, el destino de los individuos y también el destino de las naciones, aunque no nos parezca. ¿Por qué López Obrador ganó la presidencia? Es parte del destino que Jesús ha establecido para nuestro México. ¿Por qué Trump perdió la presidencia en su segundo intento en los Estados Unidos? Así lo ha querido Jesús. ¿Por qué en España está sucediendo esto? ¿Por qué en Grecia el volcán no deja de aventar lava? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Todo lo que usted guste y mande está dentro del dominio que Jesús está haciendo. Y todo, absolutamente todo, hermanos, es guiado por Jesús en el destino de las naciones, pero también en el destino de cada individuo que ocupamos este planeta, tanto usted como yo. Jesús, hermanos, controla la vida del mundo entero y la hace sujeta a sus propósitos redentores. Sí, todo lo que está pasando, hermanos, está sujeto al propósito salvífico, al propósito de salvación a todos aquellos quien Jesús llama. Aún esta pandemia que estamos viviendo, aún las muertes que se han dado tristemente, las enfermedades que se han dado, aún todo tiene un propósito. Oremos a Dios, hermanos, para que nos haga sabios. Oremos a Dios, hermanos, para que Él nos permita entender su llamado, nos permita entender el porqué de las cosas y sobre todo entender que es un llamado de Dios para que nos arrepintamos, un llamado de Dios para que volvamos a Él, un llamado de Dios para que nuestra fe esté puesta únicamente en Jesús. No en las cosas que vemos, no en las cosas que oímos, hermanos. Cuando alguien está enfermo, y aún cuando son enfermedades sumamente serias, como cáncer, por ejemplo, yo he orado y digo, Señor, esta es la realidad de esta persona, está enferma, ella tiene cáncer. Yo no soy de aquellos que lo niego y que digo, no, Señor, los hombres son mentirosos, ella no tiene nada, no está enferma, yo declaro en el nombre de Jesús que no está enferma. No, sí está enferma, él o ella están enfermos. Esa es la realidad de él o de ella. Pero hay un dominio superior al del humano. Hay un dominio superior al de la enfermedad. Y ese dominio es el de Jesús. Estamos orando por el yerno de nuestra hermana Irma. Allá él está en Houston. Un saludo para ellos. Tal vez nos estén viendo. Me ha comentado la hermana Irma que de repente sí se conecta con nosotros. Un saludo a nuestra hermana Irma, nuestro hermano, nuestro esposo. Yo espero que ya siga mejor de su ciática, que le había estado dando molestias. Y él tiene cáncer. Y Dios está guiando su vida. Él ha estado asistiendo a la iglesia. Hay un grupo de oración de la iglesia allá en Houston por él. Hay un grupo de oración de la iglesia en Mante también por él. Dios le permitió, hermano, que tuvieran un seguro médico que le esté cubriendo todo el tratamiento, y él está confiado en Dios. ¿Está enfermo? Sí. Sí está enfermo. ¿Hay una esperanza para él? Sí. ¿Quién? Jesús. El que, hermanos, tiene el dominio universal de todas las cosas. Y yo se lo puedo decir abiertamente, mi mamá tuvo cáncer. Y bendito Dios, la dieron de alta ya. No le ha vuelto el cáncer. Yo sé lo que es vivir con eso. Pero también sé que por encima de cualquier enfermedad, aún de la muerte, Jesús domina. Eso es lo que debemos de entender. Por eso muchas veces les he dicho, vivamos tranquilos, confiados en Dios. Sí, podemos estar atravesando en medio de la tormenta, pero Jesús duerme en la cabecera del barco.
Y si él duerme es porque él sabe que la tormenta donde usted está, pero él también no tiene el poder ni la autoridad de tocar su vida, de tocar la vida de los suyos. ¿Qué pasa si la toca? Tal vez me va a decir usted, pastor, pero mire, se me han enfermado mi esposo, mis hijos, yo me he enfermado, yo también he enfermado. Mi esposa se ha enfermado, mis hijos se han enfermado. Dios tiene el control. Y aun cuando llegásemos a fallecer, es con un propósito bien específico. Que solamente siendo sabios en Dios vamos a poder entender ese propósito. Así que, hermanos, Jesús también protege a la iglesia de los peligros a través de su dominio universal a que se haya expuesto en este mundo. Por más persecución que ha habido, hermanos, y que ha tratado de destruir la iglesia de Cristo, lejos de disminuir, de desmerecer la iglesia de Cristo, se ha fortalecido y ha crecido, se ha expandido. Hoy en día, muchas de las iglesias perseguidas en nuestro país, como en Chiapas, hermanos, han salido muchos misioneros, muchos pastores chiapanecos que están predicando la palabra de Dios en otras partes de nuestro país. Y la iglesia en Chiapas no cesa, al contrario, sigue creciendo. La majestad de Cristo, hermanos, continuará hasta que Cristo haya obtenido la victoria completa. A ver, ¿cómo que un día va a terminar la majestad de Cristo? Sí, escúcheme y atiéndame. Este dominio universal que se le dio a Cristo solamente, un día va a terminar. ¿Cuándo? Cuando Cristo haya obtenido la victoria completa sobre los enemigos del reino de Dios. ¿Quiénes son? El pecado, la muerte, segunda, Satanás. Contra esos tres. Cuando Cristo haya obtenido la victoria sobre ellos, entonces, hermanos, cuando tal obra haya hecho Cristo, Cristo devolverá este dominio al Padre Celestial, que fue lo que leímos en 1 Corintios 15, 24 al 28. ¿Por qué no termina ya Jesús con todo eso? Todo tiene su tiempo. Mire, yo le doy un consejo. No procure pedir que Cristo venza ya la muerte, a pecado y a Satanás. Porque ese tiempo perfecto que Dios está dando es para que usted y yo nos arrepintamos, para que usted y yo le busquemos, para que usted y yo reflexionemos seriamente si Jesús es lo más importante en nuestra vida, si es lo primero en nuestra vida. Podemos poner tantas excusas. Si Jesús es lo más importante en su vida, nuestra vida lo va a reflejar, hermanos. Pero ese es el tiempo de misericordia que Dios está dando. Cuando se termine ese tiempo, va a ser como la parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 sensatas. Esperando al novio, cuando escucharon que ya venía, las insensatas vieron que ya no tenía aceite sus lámparas, se estaban apagando, y le dicen a las sensatas, dándonos su aceite, y dicen, no, para que no le falte a ustedes ni a nosotros, vayan al pueblo y vuelvan. Cuando ellas volvieron, después de haber resurtido sus lámparas de aceite, el novio ya había entrado con las 5 novias sensatas. Y aunque tocaron a la puerta, el novio les dijo, no las conozco, alejaos de aquí. Necesitamos sensatez, necesitamos prudencia. Necesitamos dejar de oír al mundo y empezar a escuchar a Dios para aprovechar el tiempo que queda. ¿Cuánto tiempo es? Mire, dice la Biblia que solamente Dios Padre sabe exactamente el día y la hora. Muchos pastores dicen, el tiempo se acerca, ya está el fin a la vuelta de la esquina. Han pasado años y años y años. Yo con esto no le digo, hermano, no se preocupe, duermas en sus laureles y dentro de 10 años venga Jesús. Yo no estoy diciendo eso, que conste y que quede claro aquí. Lo que le estoy diciendo es que
Tenemos que vivir nuestra relación con Dios como si fuera el último día de nuestra existencia en este planeta. Día a día, un día a la vez. Hay un canto muy hermoso que lo dice así: un día a la vez contigo, Dios. Así que, hermano, el dominio universal de Jesús abarca todo esto. Abarca su vida, el cuidado de ustedes, su familia, la protección para ustedes, el bendecirle a cada momento. Confiemos en ese dominio universal de Jesús. Que el Señor le bendiga, hermanos. Próximo domingo nos vemos de manera presencial. Bendito Dios que nos permite reunirnos de esta manera. Desde las 10 de la mañana, mire, estamos llevando un estudio que se titula Pensar, Amar y Hacer. Es sumamente interesante. Le invito para que nos acompañe el próximo domingo 10 de la mañana y a las 11 en nuestro culto de adoración a nuestro Dios. Vamos a orar y seremos despedidos de esta manera. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, gracias te damos por la gran bendición que nos das de reunirnos en tu nombre para alabarte, para glorificarte y para aprender más y más de tu palabra santa. Bendice, Señor, tu palabra, que no vuelva a ti vacía y que bendiga la vida de las personas, Señor, quienes la han escuchado. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, con sus familias, con nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta el domingo.